Vamos a platicar ahora del Recycler View. Usualmente vamos a presentar contenido en forma de un listado, ya sea un listado con un elemento detrás de otro o incluyendo columnas. Cuando incluimos columnas, usualmente a esto se le llama grilla o grid en inglés. Y antiguamente teníamos para manejarlo un list view y un grid view. Ambos han sido reemplazados en la versión más nueva por el Recycler View, que permite mostrar el contenido de las dos formas y con un poco más de opciones. El listado luce así, ¿verdad? Un elemento detrás de otro y el grid pues tiene varias columnas, puede ser ordenado de diferentes maneras. Ahora, a partir de Material Design y de la versión Lollipop de Android, se introdujo el Recycler View para mostrar el contenido en una forma más sencilla. El List View y el Grid View todavía son soportados, pero eventualmente van a caer en desuso, entonces por eso nos enfocamos en cómo funciona el Recycler View. Tal vez el punto más importante del Recycler View es que no se encarga de muchas cosas. Tanto List View como Grid View tenía demasiadas responsabilidades. Recycler View tiene pocas responsabilidades. Entonces no se encarga de posicionar los elementos en la pantalla. Eso lo va a hacer un Layout Manager. No se encarga de animar. Cuando queremos cierta animación para agregar elementos o quitarlos, etc., eso lo va a hacer un Item Animator. No se encarga tampoco de manejar ningún evento asociado con el listado o con el grid, a excepción del scroll. Es el único evento que va a manejar. Para esto podemos hacer una interfaz, podemos obtener la posición en el view holder, hay diferentes formas de hacerlo. Sin embargo, el Recycler View no se va a encargar de nada de esto. Entonces, ¿qué hace? Únicamente va a mostrar el contenido. Y como tiene tan pocas responsabilidades, puedo personalizarlo de una forma sencilla y esto se ha vuelto como un módulo. Entonces, el formato o la forma en que vamos a trabajar el Recycler View va a requerir de un Layout Manager, podría ser un Linear Layout Manager o un Grid Layout Manager, que va a conectarse a una fuente de datos. Estos datos podrían ser una base de datos, podría ser un arreglo, podría ser un cursor, etc. Y en medio hay un vínculo. Ese vínculo lo logramos con un adaptador. El adaptador no hace más que tomar una fuente de datos y mostrarla de cierta forma. Entonces, el elemento que lo muestra, por un lado, el UI, es el Recycler View, y por otro lado, la fuente de datos puede venir de muchos lugares. Es importante tener en cuenta que el Recycler View va a requerir que el adaptador lo implemente. Es decir, el desarrollador va a tener que implementar el adaptador de acuerdo a sus necesidades. Entonces, para empezar, el Layout Manager. Este va a posicionar el contenido. Repito, no lo hace el Recycler View, lo hace el Layout Manager. Y va a determinar cuándo vamos a poder reutilizar elementos que no son visibles. Para ello vamos a usar un View Holder, que lo platicamos en un momento. Entonces, el Layout Manager podría ser de tipo listado, con un Linear Layout Manager. Podría ser Grid, con un Grid Layout Manager. Podría ser una grilla escalonada con celdas de diferente tamaño. Este se llama Stagger Grid Layout Manager. O bien, podría personalizarlo. Conforme hay actualizaciones de la librería de diseño, van habiendo cambios sobre qué soporta, qué se agrega, qué cae en desuso, etc. Y en la mayoría de casos nos las vamos a arreglar con un Linear Layout o con un Grid Layout. Algunos casos puntuales van a requerir algo diferente, pero por lo demás es relativamente fácil trabajar. Dentro del adaptador hay una parte muy importante. Voy a tener que construir un adaptador heredando del RecyclerView.adapter. Sin embargo, además de ello, voy a tener la obligación de implementar un View Holder. El View Holder lo que me permite es reutilizar elementos. Entonces voy a tener una clase que tiene referencia a cada una de las filas del listado o de las celdas si fuera un grid. Entonces, como estoy llamando a FindViewById constantemente, esto tiende a ser ineficiente. Y como quiero reusar estos elementos para no llenar la memoria, entonces el View Holder es un patrón que permite, a través de un objeto simple, mantener una referencia a los identificadores de la vista.
Estos identificadores me van a permitir mostrar, renderizar el contenido de cada una de las celdas, sea uno de los elementos del listado o una de las celdas del grid. Y vamos a incluirlo dentro del adaptador. Entonces, vamos a tener que escribir una clase personalizada que herede del adaptador de RecyclerView y vamos a necesitar un viewholder que va a tener que ser inflado en el adaptador en un método que se llama onCreateViewHolder y en otro método va a ser vinculado los datos de la fuente de datos con el viewholder. Este método, que se llama onBindViewHolder, me permite hacer eso. Ahora, cuando quiero manejar el click, todavía no hay una forma estandarizada. Lo que vamos a estar haciendo usualmente es manejarlo con el viewholder. Entonces vamos a usar una interfaz que defina cómo actuar ante ese click. Esa interfaz la vamos a recibir en el adaptador y la vamos a asignar al viewholder. Entonces vamos a manejar el click sobre el view que tiene el viewholder y con la interfaz que recibimos reaccionar de alguna manera.